Sean bienvenidos a Miércoles de Círculo, un podcast de psicología en el cual hablamos sobre el universo psicológico, temas actuales y la salud mental. Después de este extraño final que les dejamos la semana pasada con la primera parte del psicoanálisis, bueno, pues viene esta segunda parte. Mis disculpas, la verdad sé muy poco de edición de video y aparte, pues no les queríamos dejar 2 horas de un podcast. Así que aquí les va la segunda parte de esta corriente del psicoanálisis. Espero la disfruten. Escríbanos abajo qué están opinando, qué les interesó de este capítulo. Nos vemos. Me encanta mucho la teoría de Jung. Agradezco a la licenciada Mariana y a la licenciada Vanessa que me lo presentaron y quisieron que me enamorase de su teoría. Y pues antes de comenzar, Freud, después que empieza a conocer pues más gente que aporta teoría a lo que viene siendo un psicoanálisis, creó como una mesa redonda, la cual es por eso que tiene de nombre pues este podcast, Miércoles de Círculo, porque era cada miércoles se juntaban a discutir sobre temas pues que podrían ayudar a mejorar el psicoanálisis. Además hay como un dato. Entonces, Jung era colega de Freud hasta que tuvieron una pelea y pues es a partir de, no de la pelea en sí, pero después que crea esta teoría, la cual para muchos podría llegar a ser controversial, porque él nos introduce el inconsciente colectivo, que les explico. Freud nos habla sobre el inconsciente, el cual tenemos cosas reprimidas. Nos habla sobre el preconsciente, donde es como un paso a la conciencia. Entonces, Jung dice no, lo único que existe es el inconsciente colectivo y el personal y tú. Entonces, el inconsciente colectivo, él lo explica como ciertas experiencias o situaciones que estamos destinados a tener en la vida y que muchas de estas las vivimos todos. Es por eso que lo llama así. Y aparte, ya este autor suizo mete mucho la parte mística, mucha parte la magia. Entonces mezcla la parte científica, la mitología, exacto. Incluso él es por el cual el término déjà vu es muy conocido. O como decíamos hace rato, él explica un poco más la parte de los sueños. Entonces, él decide tomar parte de la teoría, pero renombrarla y explicarla a su manera. De hecho, hay un libro que le recomiendo mucho, a pesar de que en mi opinión es un poco confuso, explica todo lo que ahorita les voy a decir. Entonces, hay una parte a la que él llama persona. La parte de la persona es lo que conocemos como una máscara. Obviamente nosotros que somos psicólogos tenemos que tener cierta presentación o te tienes que comportar de cierta manera porque pues no puedes llegar demasiado informal diciéndole, ¿qué onda, güey? ¿Cómo andas? ¿Hoy tratamos el tema de tu ex o qué? Sí. O sea, no puedes llegar así con tu paciente. O tú, Kevin, que eres ingeniero y decirle a tu encargado, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de arreglar esta máquina, ¿sabes? Tengo ganas de tomarme una cerveza y ver una serie durante mis 8 horas de trabajo. Obviamente no puedes hacer eso porque nos van a correr. No. Entonces, imponemos, imponemos una máscara, un comportamiento específico para ciertas situaciones. A lo que... Le damos formalidad. Exactamente. Entonces, a lo que Freud llama ello, él lo llama sombra, que es esta parte mala, entre comillas, o la cosa que nos disgusta de nosotros, pero que sigue siendo de nosotros, es de nuestra personalidad. El descarriado, pues. Exactamente. Lo que llaman la oveja negra.
Chócala. También Yay. introdujo algo llamado arquetipos. Aquí ya se empieza a ver un poco más la parte de misticismo, la parte de como personajes de una película. De hecho, en las películas es donde se ve más reflejado la parte de los arquetipos, porque pues todo mundo podemos identificar el héroe, el villano, el que ayuda al héroe, Dios inclusive él El lo sabio. considera, el sabio exactamente. Dios inclusive Jung lo ve como un arquetipo porque al menos yo tengo una concepción o un concepto para lo que es Dios, pero es muy diferente a tú que me estás escuchando o a las personas que pues ahorita te estamos presentando este podcast. Y ahorita que mencionaba Dulce lo de la parte femenina y la parte masculina como sexualidad, él también lo mete. Él dice que tanto tú como hombre tienes una parte femenina y tú como mujer tienes una parte masculina. Exacto. Entonces, que esto se ve mucho reflejado conforme a las experiencias, porque pues la primera mujer que tú conoces es pues tu mamá. Ya posteriormente, pues que tengas el concepto de tu mamá que puede ser protectora. Es más, vamos a hacerlo más interactivo. Kevin, ¿qué concepto tú tienes como madre? Pues una madre es alguien protectora, cariñosa, que se preocupa por ti, principalmente en todo eso de que te cuida Ah, y tienes un sentido más con ella de que puedes confiar con ella, ¿sí? A eso describo como una madre. ahora, Dulce, ¿es similar o diferente el concepto tuyo de madre? Pues realmente el concepto como tal debería de ser así, no una persona protectora, pero pues también hay que ver los distintos panoramas en cada uno de los núcleos o de las familias. Por ejemplo, mi madre, al menos yo no tengo recuerdos, o podríamos llamarlo así, es una represión que yo tengo de que yo no tengo recuerdos con mi madre. Entonces, de ahí, podría partir de que, bueno, a lo mejor yo tengo una carencia del cuidado, por medio de mi mamá, pero repercutió en otra situación donde mi abuelo fue realmente, pues, quien me crió. Y de hecho, qué bueno que tú dices sobre, vaya, el panorama o las experiencias específicas de cada uno, porque pues así hay algo como específico para un concepto de madre, pero pues depende mucho cómo te tocó a ti. Entonces, él también explica que tanto la parte femenina y masculina de respectivos sexos se va formando. O sea, primero empieza con tu mamá, después si tienes alguna pareja, si te llegas a casar con esa pareja, va cambiando la percepción de tu pareja y vas alimentando esa parte opuesta de tu sexo. A qué me refiero con la parte opuesta del sexo? Por ejemplo, la parte femenina de un hombre es que sea cariñoso, que sea atento, que dé detalles. Y la parte del masculina de una mujer es que tenga el control sobre ella, sobre las decisiones. Entonces todo esto se ve afectado, pues, con quién te relacionas, obviamente. Entonces, ahora ya hay que tratar el tema, pues, de los sueños, el cual él explica, más que todo, fue parte de lo que salió de toda esta teoría del misticismo y lo científico. No sé si ustedes han escuchado sobre las regresiones o las vidas pasadas. Sí. ¿Cómo es posible que tú tengas ahorita, no sé, 18 años
y tuviste un sueño sobre que eras una gran faraona. O tú, hombre, tuviste un sueño donde, no sé, pertenecías a, a la Guerra Fría y pues tú no habías nacido en esa época. Entonces, regresiones es una cosa que al menos yo no soy experto, Dulce. Si tú puedes complementar esa parte. Bueno, miren, hay un psicólogo que realmente él hace regresiones y pues anda en varias partes del mundo. Me tocó escuchar una historia acerca de un chico que quería sanar algo de su niñez, pero se fueron muy, 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 muy atrás. Y me impresionó bastante porque una de sus vidas pasadas era ay, ¿cómo es la palabra? Estaba en un templo de un faraón y y él empieza a platicar todo lo que había a su alrededor. Y dice es que la verdad las personas que trabajan para nosotros pues son simios, nosotros les llamamos simios y empieza a dar las características de las personas. ¿Qué por qué? Que porque no tenían una educación como un faraón o, o que no eran escribas, entonces por eso les llamaban monos. Y describía todo tan preciso y esto es algo personal. Yo antes tomaba, vamos a llamarle cursos, eh, practicaba lo que era el agnosticismo y en una de las lecciones, aparte de que nos enseñaban a hacer viajes astrales, a lo mejor para muchos van a decir, ay, esta está loca o estos están locos, pero realmente pues hay que ver diferentes panoramas, no totalmente son números y no todo es ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, entonces hay un vasto universo como para nada más que todo sea una única respuesta. Y bueno, lo que ellos nos enseñaban era eso, era meditación y, y por ejemplo para hacer viajes astrales que había diferentes mantras. Bueno, posteriormente hablaremos de eso. En una de las lecciones que era sanar vidas pasadas, a mí me hacen una regresión y es muy diferente a un sueño porque lo estás relatando. Y yo me acuerdo muy bien todo lo que le relaté. Me acuerdo que me empezaron a relajar, empezamos a contar a partir del 100 y luego 100, 99, 98, así hasta llegar al 1. Realmente es algo largo, sí, pero es algo necesario. Y las sensaciones, pues obviamente en cada uno de nosotros difiere. Yo recuerdo que sentía cómo me hundía en la cama y cómo iba como por un túnel y al final solamente vi una luz y escuchaba la voz de mi guía y me decía abre los ojos. Y fue muy extraño porque cuando los abrí no era la habitación en la que yo me encontraba. Era una habitación totalmente diferente. De verdad, puedo decirles exactamente cómo estaba todo. Era una casa como una choza de madera. Había una ventana del lado derecho. Estaba la cama, del lado derecho había una ventana. No se podía ver afuera porque había demasiada luz, se veía blanco, pero podía escuchar cómo el agua golpeaba rocas. Yo no sé si era el mar, no sé si era un río, no lo sé, pero escuchaba cómo el agua golpeaba las rocas. Enfrente de donde estaba mi cama había una mesa de madera, una silla de madera. Había colgado un espejo que estaba quebrado. A un lado de ese espejo estaba una puerta. La puerta no era en sí, no tenía con qué cerrarse, vaya, o sea, solamente era como que el marco. Y a un lado de lo que es el marco de la puerta había otra ventana. Les digo, afuera no se veía nada, solamente blanco.
y me dice, levántate y me dice, ¿qué ves? Dice, extiende tus brazos. Y tenía ropa, era como de manta y la tenía remangada, es la palabra, a 3/4 de mis brazos y eran unos brazos robustos y unas manos grandes. Y les digo, toda mi ropa era de este material y me dice, ¿qué más ves? Ya le digo de la mesa, me acerco a la mesa. Había algo, había una hoja y estaba escrito el número 59. No sé qué represente sinceramente, en rojo. Y me dice, ¿qué más ves? Le digo, hay un espejo roto. Y me dice, mírate en el espejo. Y me sorprendió mucho porque no era mi rostro. Me reconocía como tal, pero no era mi rostro. Era de un muchacho. Tenía el cabello un poco largo, castaño claro y liso. Y tenía como barba, así como mal recortada, como cuando un caballero tiene una semana sin recortar su barba. Y me dice, vamos a salir. En el momento en el de que me dice vamos a salir, a mí me empieza a dar como ansiedad o miedo. Y posteriormente eh, le empiezo a decir que escucho demasiado ruido, como si el agua estuviera azotando muy, muy fuerte sobre las piedras. Y le digo que me empieza a dar miedo y empezamos otra vez a regresar como que en el aquí y en el ahora. Y esa fue mi experiencia con una regresión en lo personal. ¿Crees que puedas hacer un dibujo del lugar donde? Sí puedo. Sí puedo hacer un dibujo tal cual como estaba. Desde una perspectiva, yo estando parada a un lado de la cama. Está bien. Bueno, y continuando ahora con lo de los sueños, como quiera, pues les pongo el dibujo. Les recomiendo que vayan a YouTube, si no, pues veremos en la página subirles junto con el video. Entonces, para explicarles un poco cómo acercarse a la interpretación de los sueños, pondré un ejemplo. Muchos de mis amistades están acostumbrados a que un día les digo, oye, soñé esto y esto y esto, y pues lo catalogan como algo muy extraño, pero obviamente pues no soy el único. Entonces les voy a platicar uno y después les voy a enseñar un poco. Lo que yo soñé es que estaba aplicando pruebas a niños, estaba con mi grupo de compañeros y amigos. Entonces las enfermeras son las que te decían, no, pues el grupo A pasa con este grupo de niños. Entonces pasa mucho tiempo y nuestro grupo no lo mencionan. Entonces, en serio, pasan años. O sea, estamos grandes, viejos y no pasábamos. Entonces, pues no sé cómo se retorció más el sueño que uno de los niños a quien le vamos a aplicar sale y dice, ya tocan ustedes. Pero espéranos un momento porque los niños van bajando por un elevador. Entonces vemos cómo se suben al elevador y van bajando. Pero en lo que bajan, se cae el elevador hasta el fondo y mueren los niños. De hecho, lo que más me traumó del sueño, pues es ver la cara de esos niños. Entonces yo me desperté todo asustado de, ¿por qué estoy soñando esto? Y pues intenté darle sentido. Entonces aquí ya tenemos un contenido, una historia que te muestra el sueño. Pero obviamente no significa eso, que se mueren niños y pues tú te quedas viejo por años en un lugar. Entonces, después de que lo analicé junto con la psicóloga con la que estaba yendo, llegué por medio de cómo me sentía, quiénes estaban ahí, qué sucedía, llegas y puedes llegar más bien a qué realmente significa ese sueño. Entonces, en mi caso, ese sueño yo lo veía como que estaba a cargo de mis compañeros y se me hacían familiar las caras de los niños porque en realidad eran mis compañeros de niño, porque yo en ese momento sentía y de vez en cuando aún siento que tengo la responsabilidad de ver por los otros y que estén bien.
Entonces ustedes pueden hacer eso. Recién se despiertan. No, pues soñé con que Shrek se casaba conmigo y tenía un hijo ventilador y a la vez me daba miedo porque era un hijo ventilador. Bueno, lo escribes así tal cual y ya que lo tienes escrito completamente, te haces esas preguntas que te digo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo te sentiste? Y todo lo que sea primordial para poder descifrar qué realmente significa tu sueño. Ya después, si obviamente empiezan a sacar cosas, pues que tú ya no te sientes con el poder de manejarlo, creo que es la primera vez que lo mencionamos, vayan a terapia, porque pues va a haber cosas que ustedes no van a poder o no conocen que un psicólogo pues sí tiene ese estudio, vaya. Entonces ya no sé si me extendí demasiado con este tema, No, 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 pero No, está no, súper no. bien. Así. entonces espero y les ayude y ya no tengan como que esa duda de cómo puedo interpretar pues un sueño que tuve el día de hoy o días anteriores que no encuentras explicación. Sí la hay. Sí, que también es algo también científico, porque también hay muchas cosas en la red. Bueno, a nosotros nos tocó un poquito diferente, Eric. Por ejemplo, ahora tú le pones en internet, ¿qué significa soñar con mi perrito? Ya automáticamente cáncer. Entonces a nosotros Ah, nos tocó diferente, a nosotros nos tocó leer. Entonces, ¿te acuerdas que había antes un libro que decía interpretación de los sueños? Y decía que si soñabas con ratas era porque alguien de tus camaradas te iba a traicionar. Sí. O de que decía de que si soñaste que se te cayeron los dientes es porque te vas a morir, compa. Ujú. O sea, eran la verdad, eran cosas así que tú, o sea, que te traumaban y más porque Eric y yo estábamos muy chavitos, entonces Eric y yo hemos traído estos temas desde siempre, yo creo. Entonces imagínate una niña de no sé, 10 años y un chavito de 6 de 7 y leer que se te caen los dientes y significa que te vas a morir, pues está medio traumático. Entonces, todos los sueños tienen una interpretación, tienen un significado real. No se crean eso de que se van a morir o de que si sueñas muertos porque van a vivir por siempre, no. Entonces, la verdad es que eso que les acaba de decir Eric es lo que se lleva en terapia para poder darle un significado a nuestros sueños. También hay cosas que sí son, no tienen mucha explicación, pero pues ya veremos eso después. Sí. De, por ejemplo, los sueños que son profetas. Que lo tratamos muy poquito en el desastroso piloto que ya escucharon sobre que antes, bueno, aunque eso era más como posesiones entre comillas, pero pues ahora lo vemos que son sueños en donde la Virgen le habla. Pero pues Sí, obviamente, como dice Dulce, si quieren después tratamos todos esos temas, díganos, adelante. Ahora, otras cosas que también dio explicación fue el déjà vu, que es esa sensación Uh, de exactamente. Tú, mira, ayúdame aquí a darles conocimiento sobre esto. Que bueno, no, adelante, adelante. Yo doy los no. ejemplos. Yo tengo muchos ejemplos. que es esa sensación de que ya pasó esto o algo un poquito similar. Oye, justamente te iba a mandar mensaje y luego tú me lo enviaste. Entonces, todos estos temas, él dio explicación. A ver, date tú con los ejemplos, Dulce. Bueno, eso que dices de que te iba a mandar mensaje y luego tú me lo mandaste a mí, eso no es déjà vu, eso es sincronización. Me faltó decir el nombre, sí es cierto. Sincronidad. Sí. Ajá. No como, no como meramente como un reloj, ¿saben? De hecho, esa es otra parte también que se ve en la parapsicología, que se llama efecto péndulo, que no es lo mismo hacer una conexión tú como persona a tener una sincronicidad con una persona.
Este efecto péndulo es el propio. Es, por ejemplo, cómo tú te conectas con tu yo, o sea, con tu yo real y empiezas a ser bivalente todo tu alrededor y haces consciente de tus partes buenas o nobles, así como tus características negativas, y al final, tanto lo bueno o lo malo, en este caso se llama péndulo, ¿por qué? Porque en el reloj de péndulo, obviamente es de oro, bueno, ahora sí hay de plástico de lo que tú quieras, pero anteriormente era así. Entonces, tiene dos caras, la que se ve, la que brilla y la que está detrás, la que nadie ve. Pero no porque sea malo y no porque sea oscuro y no porque no lo veas, no significa que no sea de oro y no significa que no tenga la misma importancia que la cara que das o la cara que dejan ver, que es lo que hablaba Eric acerca de cómo nos comportamos diferentes o cómo damos diferentes facetas a cada una de las personas. Bueno, no me voy a adentrar, más adelante hablamos del péndulo. Entonces, la sincronicidad que se tiene es lo que decía Eric, de que te iba a mandar un mensaje y tú me lo mandaste a mí. Es esa conexión que no se sabe por cómo carajos es de que hubo una conexión entre una persona y otra. A mí me tocó tener una conexión así con una persona. Yo sufro de insomnio. Entonces, cuando yo me despertaba o tenía pesadillas, que después en los sueños les voy a hablar acerca de mis pesadillas, que Eric me decía, tienes que plantearlos porque dan un chingo de miedo. Sí. Entonces, yo me despertaba usualmente entre 3 4 de la madrugada, a veces con parálisis de sueño. Entonces, yo tenía tanta conexión con esta persona que cuando eso sucedía me marcaba y me decía, me estás hablando, ¿verdad? Y yo sí, porque yo le hablaba a esta persona porque era lo que era, me daba calma. Entonces, les juro que era una conexión tan extraña el hecho de que te marcara cuando tú ni siquiera tenías pensado en marcarle por no molestar o qué sé yo, entonces que te marcara, eso es sincronicidad, que Que la surge, persona que mande. surge, que surge desde adentro de ti, o sea, se cuenta que desde que tienes ese deseo de hablarle y sin saberlo y sin decirle en lo que pasa en el mundo externo, sucede aquello que decías desde lo más interno de ti. Exacto. O sea, prácticamente atraes a la persona y no meramente como un decreto, porque decretar es otra cosa, pero piensas tanto o deseas tanto o tienes tanto esa conexión con esa persona que inmediatamente, y también lo tengo con una de mis mejores amigas que se llama Olga, entonces yo a veces se me hace tan extraño porque pienso en ella y en el transcurso del día me manda un mensaje, o yo la estoy pasando mal y en el transcurso del día ella me manda un mensaje. Eso es prácticamente la sincronicidad con una persona, el tener o hacer una conexión. Y ya, y pues el déjà vu es eso, es decir, muchos sí lo ven de manera como algo químico o como vivencias y nada más las vamos implantando de, bueno, hace 2 años, no sé, yo le piqué a la B en mi computadora mientras estaba grabando y así se quedó y se guardó en mi cerebro. Y 3 años después o 6 meses después ocurre la misma situación, pero como ya se había codificado en mi cerebro, lo ve así como que, esto ya había sucedido. Entonces están esos dos panoramas. El hecho de que se ve de que era algo premonitorio, como un déjà vu de que lo ve similar porque ya lo habías soñado o ya lo habías pensado antes de que sucediera. Y está la otra parte, la que es un poco más científica, que te dice, bueno, es que esto ya lo habías hecho. De hecho, me acordaste ahorita que mencionaste de la tecla. Es como una broma que tú puedes llegar a hacer. Digo, ahorita no podemos hacer con amigos porque pues estamos en pandemia.
Pero pueden hacer esto. Vístanse de una manera y vayan con tu hermano, con tu mamá, con tu papá. Dile, oye, ¿esto no es un déjà vu? Espérate una semana, vístete igual y hazle la misma pregunta. Y ve la magia que va a ocurrir. Exacto. Ya los he hecho, Eric. Sí. Dices todo el tiempo, me encanta jugar con la mente de las personas. Ah, cómo le gusta. Y ahorita que ya estabas hablando tú, digo, por lo mismo de la emoción que me gusta mucho este autor, me faltó aclarar un poco del inconsciente personal, que es básicamente lo que Freud menciona como el inconsciente, que es donde reprimes, donde tienes esos deseos, esos complejos que también Jung fue indagando más. De hecho, se llama la psicología del complejo una parte de Jung. Entonces, un complejo es, ¿cómo se los puedo explicar? Eh, Utilizando lo de la asociación libre, que les había dicho anteriormente Dulce, que dice ciertas palabras o ciertas frases y la persona tiene que responder con lo primero que se te viene a la cabeza. Entonces Jung dice que si con algo tú batallas para dar una respuesta es porque tú tienes un complejo con esa cosa en específica que te acaban de preguntar. Como por ejemplo, a mí me preguntan, familia, dímelo en una palabra. Digo, porque esto lo estuve pensando para poder darles un ejemplo. Yo la verdad batallé bastante con dar una palabra en específico. Entonces, él lo ve de dos maneras. La parte mala, que pues tengo un complejo con familia, que, pues vaya, no es tan gratificante las reuniones. Dulce me lo puede confirmar. Tú me Entonces, amas. entonces está esta parte negativa que te puede llegar a afectar a tu familia, pero también está la parte positiva de, oye, tienes un complejo con la familia. Bueno, puedes tomarlo como ventaja y hacer tu familia en un futuro. Y decir, ¿sabes qué? A mí no me gustaba que en la familia X hicieran esto. Bueno, en la mía no se va a hacer así y se pelea. O si hay un problema que a ti te afecta en la niñez, bueno, yo voy a hacer todo lo posible porque mi familia no lo viva. No sé si quedó claro. Sí, y aparte es regresar de nuevo a los mecanismos, ¿sabes? Ujú, Porque, por ejemplo, a veces se nos prohíbe tanto el hecho de que a fuerzas se tiene que amar a la familia, entonces empieza el conflicto de que, ¿cómo voy a tener pedos con mi familia si es mi familia? ujú. O sea, no se puede. Pero realmente no, o sea, la psicología también te dice, si alguien de tu familia te daña, no tiene absolutamente nada de malo que te separes del núcleo, así sea tu familia, así sea tu mamá, así sea tu papá, tu hermano, quien sea. Si una persona no te hace bien, sea de tu sangre, puedes dejarlo a un lado. Entonces entra estos pues mecanismos en donde, pues bueno, pues me aguanto lo que me digan, o sabes que mi mamá me dice algo y pues voy a suplirlo con otra cosa, o no sé, voy a desquitar mi ira con los niños de la primaria, qué sé yo, me explico. Sí. Bueno, y la verdad les vamos a ser sinceros. Julie se tuvo que ir, digo, le escucharon a la presentación, pero bueno, aquí ya está. Entonces, para que pues no se vea tan gacha su, Tu regreso. su regreso y que digan, ¿qué? ¿Dónde estaba Exacto. Julie? Julie, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las familias, ¿qué nos puedes decir sobre eso? ¿Cómo es tu familia o cuál es la cultura que tú tienes desarrollada sobre todo esto que estamos hablando de las familias, sobre, vaya, sí, de la familia? O sea, Sí, ¿cómo interpretas? pues, ajá. Bueno, mira, escuchando lo que decía Dulce hace un momento, pues estoy completamente de acuerdo con lo que ella nos dice, porque
pues es muy cierto, ¿no? O sea, la psicología te menciona esta parte de que no porque sea tu familia, pues tóxico es tóxico. Ujú. O sea, independientemente de que haya un lazo consanguíneo, pues si estar cerca de ciertas personas, mm, ya sean familiares directos, lo que es tu núcleo familiar, lo que es papá, mamá, hermanos, o con quienes vives, pudieran hacer pues estas personas con las que no te sientes tan a gusto, Ujú. porque a final de cuentas una familia también tú la puedes desarrollar más adelante, o sea, inclusive con tus propios amigos. Puedes formar estos lazos de fraternidad en donde tú ya sientes que pues también es tu familia y pues realmente, pues sí, o sea, por ejemplo aquí la dinámica con mi familia, actualmente pues nada más somos mi hermana, yo y mis papás, porque pues mi hermano ya se independizó, él ya tiene su propia familia aparte, pero te digo, o sea, como todo, no sé, en todas las familias siempre existen así como que hay ciertos conflictos, pero al final de cuentas, hasta ahorita yo creo, nada que no se ha podido resolver, pues platicándolo y llevando las cosas de la mejor manera. Pero al final de cuentas es eso, o sea, tú puedes escoger también con quién sentirte que sea parte de tu familia. Sí, y eso que dice Yuri, la verdad es real. Por ejemplo, yo tengo mi familia consanguínea, o sea, mi familia, mi núcleo, pero también está la familia que yo hice, la que yo formé, la que quiero, con la que quiero hacer muchas historias. La mayoría, pues, son Claro, hombres. Mis mejores amigos son hombres. Este, y yo se los he dicho abiertamente de que ustedes son la familia que yo escogí. Entonces también que los oyentes comprendan que uno también puede formar a su familia a través de sus amigos. Obviamente, sí, en el camino a veces tropezamos, a veces conocemos a gente que más que una ayuda es una piedra o te hace tropezar tanto, o también no sabemos qué está pasando esa otra persona y también es una persona realmente tóxica que no solamente nos prohíbe, sino que quiere que seamos a su gusto y a Ujú. lo que esas personas dicen. Entonces, sí, van a encontrar muchas personas que a lo mejor al final de cuentas es como con un cuaderno y tú vas a escribir el nombre de estas personas con lápiz. ¿Por qué? Porque al final vas a ir borrando. Y al final es muy cierto, los amigos se van a contar, o sea, con los dedos de las manos y te van a sobrar dedos. y te sobran dedos, Exacto. exactamente. Entonces, sí, yo sí les digo, sí se van a tropezar mucho, van a toparse con mucha gente, a lo mejor que los va a lastimar, a lo mejor sus expectativas de la amistad van a cambiar, sí, pero también hay mucha gente buena y muchos muy buenos amigos. Entonces, tampoco no se desanimen en hacer su familia por fuera y que sea su elección. Creo que con lo que ustedes están mencionando podríamos dar inicio a la última autora que decidimos agregar a esto del psicoanálisis para no alargarnos tanto y pues obviamente no sé cuántas veces se lo hemos repetido, pero si algo de esto les interesa, díganos para poder explicarnos. Pero bueno, de la última autora es Melanie Klein, la cual con el ejemplo que mis dos compañeras están explicando sobre es una etapa, ella es lo que plantea. Nosotros desde el nacimiento atravesamos etapas con sus conflictos, con sus oportunidades, con todo, pero al fin y al cabo las vas a resolver. Entonces, en ella en la que se especificó mucho fue al momento de nacer. Entonces, ella explica que obviamente cuando tú eres parte aún de la mamá que estás en la panza, pues todo lo tienes resuelto. Baño, comida, cariños. Entonces, cuando
sale o es el parto, el bebé se da cuenta de esto, de, oye, ya no tengo toda la mano. Entonces, a comparación de que Freud decía que nosotros no tenemos yo hasta que lo desarrollamos, bueno, que más bien ello es la primera estructura que tienes. Ella dice, no, nosotros desde siempre, desde que nacemos, tenemos un yo, solo que este es un yo primitivo o primario. Entonces, hay dos fases por la cual el niño pasa en el nacimiento, que va relacionado con el pecho. Entonces, en la primera, la cual se llama esquizoparanoide, el cual el niño ve al pecho de su mamá como tal un objeto. De hecho, la teoría de esta señora se llama la teoría de la relación objetal. Entonces, breve resumen es de que hay dos maneras en que el bebé vea pues ese objeto que le proporciona alimento, que es el pecho bueno y el pecho malo, el cual el pecho bueno le da cariño, le da de comer, le da toda esa parte buena que él siente inconscientemente. Y la parte mala, pues es todo lo contrario, le quita lo que más le gusta, eh, lo hace pasar por estrés. Entonces, igual, si les interesaría saber qué pasa si una de estas dos este, versalidades o dualidades, qué es lo que pasa si no se lleva correctamente, perdón, este, díganos. Entonces, la siguiente posición es cuando el niño ya se da cuenta que este objeto es el mismo. El pecho bueno es el mismo que el malo. Entonces entra como en una frustración, por eso se llama la posición depresiva, en la cual se da cuenta que no es un objeto, es el bueno y el malo, y en realidad es su mamá. ¿Por qué les quisimos hablar sobre esta autora? Por lo mismo que nos venía contando Julie casi al inicio sobre Freud y sobre el psicoanálisis en general, de que desde inclusive el embarazo y a partir de ahí, si no es que antes, todo lo que suceda nos puede tanto afectar o como favorecer en nuestra vida como adulto. Entonces, ya como para finalizar, no sé si alguien quiera dar como su conclusión sobre el psicoanálisis, al igual, si hay alguna duda, alguna pregunta que nos quieran hacer sobre pues estos temas, vayan a los comentarios o ahora en nuestras cuentas de Instagram, las cuales puedes seguir. A Kevin lo puedes encontrar como Kevin-el chocolatudo o Kevin Durán. Chocolatudo. Oh, qué Una Soy la foto muy fuente de Me los encanta. deseos. Me encantas, neta. A Yuli la puedes encontrar como Yuli0796. A Dulce Juliana. bueno, pues el arroba. Igual como Juliana Muñoz, la puedes encontrar o como el arroba. Y a Dulce la puedes buscar como Aleli Aguilar o arroba Aleli Aguilar. Y por último me puedes seguir como arroba Águila Lunática o Eric Luna. ¿Qué ustedes pueden sacar de conclusiones? Pues que todo está bien cabrón. Aparte, Como buen norteño y como buen adulto. No, pues está cabrón. Y Señor. otro me responde, sí, está cabrón. sí, No, pues realmente, pues sí, lo que hace realmente el psicoanálisis es eso, es ver qué hay en tu inconsciente, qué tienes reprimido, qué de tu infancia te afectó, cómo está repercutiendo en tu adultez y posteriormente con terapias que sí son un poco extensas,
esto no es gripa y que te echas un Next y se te quita, esto no es así. La terapia psicoanalítica es un poco más larga y es muy profunda, incluso si están interesados, eh, posteriormente podemos invitar a alguien que ha llevado sesión por medio del psicoanálisis y la verdad es que esta persona también tiene vastos temas. Muy bien. Julie o Kevin. Pues nada más yo para concluir respecto a todo el tema que ya han estado diciendo en el del psicoanálisis y pidiéndoles también una disculpa porque pues sí me tuve que ausentar un poquito, pero pues lo bueno es que se pudo arreglar esta situación técnica. Pero yo en lo personal, el psicoanálisis es una de las corrientes que más me gustan porque me identifico con muchas de las teorías, con muchos de los autores en lo que yo he vivido como estudiante de psicología. Entonces, pues me gusta mucho, pero también veo que pues es una de las corrientes también un poquito más atacadas, de las que más criticadas ha sido, vaya, por lo del tema sexual, pero pues a final de cuentas creo que son tabúes que pues en estas épocas siguen existiendo y ojalá que poco a poco vayan aminorando. Me agrada el psicoanálisis, al igual que ustedes, compañeros. Y el ingeniero, el punto final. Pues me doy cuenta de bueno, ya aclarando con la corriente anterior que hablamos sobre el conductismo, y ya que es el psicoanálisis, veo pues que se da una mayor profundidad en esos temas como los que llamamos los pensamientos adentro de nosotros. Indaga más, a diferencia del conductismo que se enfoca en lo que pues se puede medir, observable. Y es más interesante esta parte del psicoanálisis porque pues podemos entender nuestros pensamientos y sueños y pensar que lo que vivimos de hace varios tiempos, desde la niñez, pues nos va afectando. Y en conclusión, yo digo que es una de las terapias que puede ayudar a más gentes con tan solamente dialogar. Es una de las cosas que necesitamos todos para poder desahogarnos y tener esa asociación libre de nuestros pensamientos. Muy bien, muy bien. Y bueno, como les decíamos en el anterior, si tú eres un profesional y pues ahora que estamos hablando del psicoanálisis y quieres que te promocionemos o que, vaya, podamos ofrecer un mejor directorio para aquellos que quieren tener una terapia, pues ahora con esto de la pandemia, pues al correo, el cual es miércoles de 0 @gmail.com o igual en nuestras redes ya generales del podcast que es miércoles de círculo, tanto en Facebook, en Instagram, YouTube y en Spotify. Y pues nos vemos en el siguiente episodio con la siguiente corriente.